Marco Murillo. Muchas gracias, señor presidente. Primero, quiero felicitar la iniciativa y quiero felicitar también al Pleno de la Asamblea Nacional por debatir y sobre todo concienciarnos todos de los graves problemas que en este caso viene arrastrando el país, sobre todo con los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Por eso la Constitución, no la del 2008, sino ya la del 98, recogía ya los derechos colectivos en primera instancia, y esto vale la pena señalar, la Constitución de 1998 recoge ya estos derechos colectivos para los pueblos indígenas, que en el 2008 son ampliados para los pueblos afroecuatorianos y también para los pueblos montubios. Pero todo esto, ¿de dónde viene? Viene de una lucha organizada a nivel de instrumentos y convenios internacionales. ¿De dónde vienen los derechos colectivos? Por ejemplo, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se reconocen, en este caso, derechos colectivos. Por lo tanto, creo que es importante señalar y reivindicar de que estas luchas sociales a nivel de países fueron acogidas en primera instancia por Naciones Unidas y luego introducidos, en este caso, por los estados, y uno de ellos es nuestro estado, el Ecuador. Partiendo de eso, creo que ya no vale la pena hacer más lloros, más llantos. Creo que el tema de la discriminación y la falta de derechos y obligaciones del Estado con estos pueblos es indiscutible. Y ahí las acciones afirmativas que muchos no entienden y no quieren entender. Por ejemplo, un derecho fundamental, uno de los derechos colectivos para los pueblos afroecuatorianos, pueblos montubios y pueblos indígenas, es el derecho a la consulta. Como decía algún asambleísta aquí mismo de Guayaquil, ¿por qué solo en el tema del agua se va a consultar a los pueblos indígenas, a los negros y en este caso al pueblo montubio? ¿Y por qué no consultan a Guayaquil, que tiene 3 millones de habitantes? ¿No es cierto? ¿Por qué no? Porque simplemente los pueblos indígenas tenemos acciones afirmativas y los derechos colectivos son acciones afirmativas. Para poner otro ejemplo mejor, mucha gente nos está escuchando, en este caso por la radio, y no entenderá este tema. Las mujeres no han sido tomadas en cuenta. Viene el derecho de género, la lucha de las mujeres, y hoy por ley la equidad de género tiene que darse en este país, porque los hombres estábamos acá arriba, no tomábamos en cuenta a las mujeres y ahora toca estar en igualdad de circunstancias. ¿Qué pasaba con los pueblos indígenas, con los pueblos afroecuatorianos, con los pueblos montubios? El Estado nunca les tomó en cuenta en las decisiones legales ni en las decisiones administrativas. Por eso nuestra lucha para que esta acción afirmativa por mandato constitucional y legal se diga ahora que los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios tienen que ser consultados en todos los derechos que se les vaya en este caso a afectar. Por eso tenemos derechos colectivos, acciones afirmativas. Estos derechos colectivos, colegas asambleístas, no es preferencial ni para los indígenas, ni para los montubios, ni para los afroecuatorianos. Son derechos colectivos aplicables a estos 3 pueblos que en este caso han sido discriminados por el Estado ecuatoriano y todos los órganos de gobierno, en este caso que han venido pasando. Por ello quiero felicitar, señor presidente, y por intermedio de usted, a la Asamblea por concienciar de que realmente esta ley debe salir. El artículo 57, concretamente 58, 59 y 60 claramente determina a quiénes deben estar. Pero sí tengo que señalar algunas inquietudes, señor presidente, y sumarme en este caso al pueblo afroecuatoriano de exigir de que haya un marco legal que regule toda la aplicación de estos derechos colectivos. Aquí tengo la propuesta de ley justamente trabajada y dice anteproyecto de ley de los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano. Se señala en créditos de economista Rafael Correa, Corporación CODAE, y ahí señala algunos nombres. Y señala que inclusive ha tenido un fondo, no sé si apoyó con recursos, un fondo fiduciario de España, PNUD, ¿no es cierto?,
señala algunos nombres y estos sacan con Quito, mayo del 2011, un documento y que la asambleísta, en este caso de Alianza País, Marisol Peñafiel, presenta, señor presidente, el 28 de diciembre del 2011, es lo que se presenta este proyecto de ley. Pero sí tengo que señalar, yo quiero asumir, señor presidente y colegas asambleístas, de que hay un informe de la Comisión de Derechos Colectivos, que justamente en ese tiempo lo presidía, y tiene fecha 15 de septiembre del 2010, 15 de septiembre del 2010, y que en un 70 y un 80% es texto igualito, en algunas se va hasta las comas, ¿sí? Entonces, quiero asumir que en este caso el gobierno nacional, quiero asumir en este caso que el Consejo de Desarrollo Afroecuatoriano está apoyando el proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión de los Derechos Colectivos y, como señalo, fue presentada el 15 de septiembre del 2010. Esta propuesta aparece en primera instancia por una iniciativa, supongo, del gobierno con esta institución en septiembre del 2000, para no equivocarme concretamente, en mayo del 2011, y la presentan en septiembre del 2011, ¿no es cierto? Entonces, quiero señalar de que el gobierno y Alianza País está de acuerdo un 80% con el informe que en este caso presentamos de la Ley Orgánica de Ejercicio y Aplicación de los Derechos Colectivos del pueblo de los pueblos indígenas afroecuatoriano y montubio. Y creo que se adhieren con esta propuesta a que ese informe, en este caso, sea tratado en la Asamblea Nacional y sea ya aprobado definitivamente. Y tengo que informarle a usted, señor presidente, que esto no se ha dado trámite porque trabajamos también, en este caso, con el CODAE, que es la institución gubernamental que trabaja el tema afroecuatoriano, como también trabajamos con el CODEMPE, que es la instancia gubernamental que trabaja con las nacionalidades y pueblos indígenas, y trabajamos con el CODEMOC, que en este caso es la instancia gubernamental que se trabaja con los pueblos montubios. Con ellos nos reunimos en la comisión y trabajamos este texto. Y por eso creo que a lo mejor preocupados los compañeros afroecuatorianos de que la Asamblea no tramita este proyecto de ley que ya fue consensuado en la comisión y presentado, y lo tienen ustedes en sus archivos, por si acaso alguien diga que estoy mintiendo, en sus archivos eso ya se circuló en la Asamblea Nacional, un 80% del texto es idéntico, igual al de la comisión que fue presentada en el 2010. Y por lo tanto, creo que es importante señalar, señor presidente, por eso quiero asumir de que en este caso el CODAE se adhiere a ese informe, quiero asumir de que hoy va a haber la responsabilidad de Alianza País de impulsar este proyecto de ley, que ya está para segundo debate. ¿Por qué no ya ha puesto usted a debate, señor presidente? No es porque no ha querido, nos ha argumentado a la comisión, señalando que falta, en este caso, la consulta prelegislativa, que es obligatoria y mandatoria, por eso no se lo tramita. Por lo tanto, señor presidente, con estos argumentos yo quisiera señalar, al tener esa adherencia y al tener esa adhesión del pueblo afroecuatoriano, al tener la adhesión de los pueblos indígenas, al tener la adhesión de los pueblos montubios, pues definitivamente apuntalar un solo proyecto que garantice los derechos, en este caso colectivos, de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Porque sí tengo que reconocer que hay cambios en el proyecto de ley que se presenta, en este caso por la compañera Marisol Peñafiel, donde se dice comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, pueblo afroecuatoriano y montubio, se quita el resto y se deja solamente pueblo afroecuatoriano. O sea, sí hay ese cambio, tengo que reconocerlo. Pero de ahí no hay absolutamente, y pueden chequear, pueden convalidar, y esto ya lo tratamos en la comisión, compañera Lourdes Tibán y compañeros asambleístas, aquí es prioritario el tema del pueblo afroecuatoriano, pero también es prioritario los derechos colectivos de los pueblos indígenas, también es prioritario el derecho de los pueblos montubios. Creo que los tres son, en este caso, merecedores de que la Asamblea Nacional
no discrimine a ninguno, sino saque un solo proyecto de ley con fuerza y fortaleza, como decían los compañeros, no simplemente siendo declarativo, sino realmente concretando temas de viabilidad de desarrollo en educación, en salud y todas las garantías constitucionales que establecen. Muchas gracias, señor presidente.